Vamos a aclarar qué se entiende por frentes de onda. Decíamos que en un foco o fuente se produce una perturbación y esa perturbación se propaga. Vimos también que lo que está ocurriendo es que a partir de ese foco o fuente se propaga energía. Vamos a llamar superficie de onda o frente de onda al conjunto de los puntos que son alcanzados por la perturbación en el mismo instante. Podemos pensar que serán aquellos puntos que tengan el mismo tiempo de retardo. Por ejemplo, en esta imagen vemos la proyección de dos frentes de onda sobre la superficie del agua. Vemos uno de mayor tamaño y uno de menor tamaño. ¿A qué corresponden cada uno de estos frentes? La perturbación se trata del disparo de cada uno de estos cañones. ¿Por qué un frente de onda es más grande que otro? Analicemos. La velocidad de propagación es la misma para cualquiera de los dos emisores, porque se trata del mismo aire, de la misma agua. Entonces, la velocidad de propagación es fija. Si este frente de onda es más grande, quiere decir que la perturbación recorrió mayor distancia en el tiempo. ¿Cuál es la posibilidad? Que esto haya ocurrido antes que esto otro, por lo cual la energía viajó una distancia mayor a la velocidad c que lo que viajó desde esta otra fuente. ¿Por qué no se trata de la intensidad, de la potencia con que disparó este cañón? ¿Cómo se vería la potencia? ¿Cómo relacionamos la potencia del disparo con lo que estamos viendo en la imagen? Lo estaríamos viendo con cuán alto sería el desnivel producido en el agua. Mayor potencia implicaría más energía en juego, lo que se corresponde con una mayor amplitud de los desplazamientos. Entonces, repetimos, estamos viendo acá dos frentes de onda. Notemos la forma que tienen. Son aproximadamente un círculo en este caso, y eso es proyección de lo que está ocurriendo en 3D, la proyección sobre la superficie del agua. Para aclarar un poco más esta forma de los frentes de onda, tenemos que hacer algunas otras aclaraciones. Por ejemplo, podemos pensar a clasificar a los medios como entre heterogéneos y homogéneos. Un medio heterogéneo será aquel que no presenta las mismas características si yo analizo elementos diferenciales de este material que estén en distintas posiciones. Por ejemplo, vemos acá que si yo tomara un elemento diferencial de esta pieza, pero lo tomara en este lugar, las propiedades son distintas que si los tomara en este otro lugar. Otro elemento típico de nuestra zona heterogéneo es el hormigón, en el que tenemos agregados pétreos, incluso de distintas características, inmersos en una masa de cemento y arena. Entonces, si tomamos un elemento diferencial de material aquí, aquí, aquí o aquí, las propiedades van a ser distintas. Ejemplo de material heterogéneo. Pensemos en este caso en el ejemplo del ladrillo. Si yo tomo un elemento diferencial acá en el ladrillo, las propiedades van a ser las mismas que si ese elemento diferencial lo tomo en esta otra parte, por ejemplo. Pero si analizo la pared en su conjunto, no va a ser lo mismo si tomo un elemento acá, acá, donde tengo el mortero. Entonces, si considero solo el ladrillo, podría pensarlo como material homogéneo. Si analizo la pared en su conjunto, es un ejemplo de un material heterogéneo. Otra clasificación que podemos hacer es hablar de medios isotrópicos o no isotrópicos. Esto se refiere a las características, a las propiedades de esta sustancia en relación a la dirección. Pensemos en el caso de la madera. Características como su resistencia mecánica no son iguales para direcciones perpendiculares a las fibras, por ejemplo en dirección radial, que en direcciones
paralelas a las fibras. Este tronco, por ejemplo, va a ser mucho más resistente para esfuerzos en direcciones radiales que para esfuerzos longitudinales paralelos a las fibras. Sería un caso, entonces, de un material no isótropo, donde las propiedades dependen fuertemente de la dirección. Con esas aclaraciones podemos pensar ahora lo siguiente. Consideremos tener un medio heterogéneo o no isotrópico, por lo cual la velocidad de propagación en distintas direcciones va a ser también diferente. En cambio, si consideramos un medio homogéneo e isotrópico y que también la fuente emite en la misma dirección, emite exactamente igual en cualquier dirección, entonces los frentes de onda van a ser esferas. Recordemos, frente de onda, el lugar al que llega la energía en un determinado instante. Lo que estamos viendo en esta simulación es una fuente puntual que está emitiendo lo mismo en todas direcciones y con distintos colores vemos zonas donde la amplitud es máxima positiva, por ejemplo en amarillo, y zona donde es máximo negativo, de signo menos, en celeste, por ejemplo. No olvidemos que a medida que nos alejamos de la fuente, disminuye la intensidad, por eso los colores van haciendo más débiles a medida que nos alejamos de la fuente. Ya habíamos mencionado cómo estos frentes de ondas son aproximadamente esféricos, aún en el caso de esta explosión. Notamos que en primer término ocurren formas un poco más raras, pero luego enseguida, ya habíamos visto en otro video, cómo se llega a una forma prácticamente semiesférica. Se puede ver en esta secuencia en cámara lenta ese frente de onda de sobrepresión. Como decíamos, no olvidemos que la potencia del sonido, la intensidad del sonido va a disminuir con la distancia. Otros ejemplos de frentes de ondas serían el caso de tener frentes de onda cilíndricos que se van a generar si la fuente es lineal, si en vez de ser una fuente puntual es una fuente lineal. ¿Cómo es la fuente en realidad? Como sea. Esto de lineal, puntual, es como uno la va a modelizar en función de las características. Pensemos que una circulación como esta de vehículos uno detrás del otro hace que permanentemente en todos los puntos haya una fuente de ruido y de ruido más o menos parecido, lo que podría hacer que podamos asimilar esta carretera como una fuente puntual y que va a haber frentes de onda semicilíndricos alrededor de esta carretera. La carretera va a ser el eje de esos semicilindros. Otros ejemplos son el caso de tener una serie de antenas, una al lado de otra, en general van a estar en vertical. Eso también sería el caso de una fuente aproximadamente lineal. Hemos visto otro ejemplo de frente de onda, el frente de onda plano que se generaba, por ejemplo, en los tubos que analizamos como unidireccionales. Lo que dijimos ahí es que todos los puntos de una misma sección se veían igualmente perturbados. Y escribimos de esta forma, entonces, la función sobre presión, por ejemplo. Otro fenómeno relacionado con las ondas en 2 y 3 dimensiones es la posible directividad que tenga una fuente. En los casos anteriores, ese frente de onda esférico se creó porque la fuente emitía lo mismo en todas direcciones, además de ser el medio por el que se propagaba homogéneo e isótropo. Pero
muchísimas fuentes no tienen esta característica de omnidireccionalidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la foniación humana no es de esas características omnidireccionales. Nuestro sistema está pensado para que emita más en dirección hacia adelante que lo que emite hacia atrás. Si bien tenemos esta curva en rojo, esta curva corresponde a la forma de direccionalidad de la voz humana para una determinada frecuencia y lo estamos viendo en corte. Acá tenemos en planta cómo es esa distribución y para distintas frecuencias. Esto se denomina directividad de la fuente. Vemos que la directividad de la voz humana tiene una mayor intensidad en dirección hacia adelante que lo que tiene en dirección hacia atrás. Notemos entonces cómo es una emisión en 3D, cómo podemos representar cortes y plantas para ver cómo es esa directividad de la fuente. Entonces, hasta ahora la extensión que hicimos a 2 y 3 dimensiones implica varias cuestiones. Por un lado, el decaimiento de la amplitud y de la intensidad con la dirección a la fuente. La idea de frentes de ondas, la idea de cómo son esos frentes de onda, dependiendo no solo de las características del medio por el que se propague, sino de algunos otros aspectos. Y, por ejemplo, también vimos cómo la directividad de la fuente es otra cuestión a tener en cuenta. Seguimos en otro video.